Algunas heridas nunca se curan, solo aprenden a ocultarse. Durante 15 años, Caleb Vaughn ha vivido solo en las montañas rocosas, cargando con el peso de un pasado violento que le costó todo lo que alguna vez amó. Este antiguo forajido de 62 años construyó su cabaña lejos de la civilización, donde los únicos sonidos son el viento entre los pinos y el crepitar de su hoguera nocturna. Ha hecho las paces con su soledad, cortando leña y cuidando un pequeño jardín. Cree que sus días de violencia han quedado enterrados para siempre. Pero en una amarga mañana de invierno, una niña descalza entra tambaleándose en su claro, con lágrimas corriendo por su rostro. Los hombres malos se llevaron a mi mamá, llora, señalando hacia el valle. Algo se remueve en el corazón curtido de Caleb, algo que creía muerto. Busca el rifle que juró no volver a tocar jamás. ¿Puede un hombre escapar realmente de su pasado cuando la sangre inocente le llama a la acción? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La niña estaba allí, temblando por el frío de la mañana. Sus pies descalzos golpeaban la nieve blanca, mientras agarraba un trozo rasgado de un vestido de calicó que alguna vez había sido amarillo, pero que ahora tenía las manchas del miedo y la huida. Caleb Vaughn dejó el hacha con cuidado deliberado, con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en su santuario de montaña. Sobre la chimenea de piedra de su cabaña de una sola habitación, colgaba una sencilla cruz de madera que había tallado en pino de montaña 3 inviernos atrás, durante el periodo más oscuro de su exilio autoimpuesto, cuando las pesadillas eran más frecuentes. La cruz reflejaba la luz de la mañana que entraba por su única ventana, una ventana que había colocado mirando al este, hacia la redención, aunque nunca había expresado esa esperanza en voz alta. Cada mañana, durante 15 años, se había despertado con esa cruz, un recordatorio diario del hombre en el que intentaba convertirse, en lugar del que había sido. La cabaña en sí misma era un testimonio de su transformación. Cada tronco tallado a mano, cada junta cuidadosamente encajada, construido con la paciencia de un hombre que aprendía a vivir con el tiempo en lugar de luchar contra él. Su rutina diaria se había convertido en una forma de oración, aunque él no lo habría llamado así. Se levantaba antes del amanecer, cuidaba el pequeño fuego, revisaba sus trampas, cortaba leña para las reservas de invierno que nunca parecían suficientes, a pesar de sus cuidadosos cálculos. El ritmo de esta vida había ido limando poco a poco los bordes irregulares de sus recuerdos, como el agua sobre la piedra. Pero las palabras de la niña, los hombres malos se llevaron a mi mamá, habían abierto una herida en su pecho que había tardado años en cerrar. Niña, dijo, con la voz oxidada por la falta de uso, ¿cuánto tiempo llevas caminando? Ella lo miró con ojos del color del cielo de verano, demasiado viejos para su pequeño rostro. Quizás 8 años, quizás 10. Los niños de estas montañas crecían rápido y con dureza, y el hambre podía hacerlos parecer mayores o menores de lo que eran. Su cabello castaño le caía enredado sobre los hombros, enmarañado con agujas de pino y manchado de suciedad. Desde ayer por la mañana, señor, quizá más. Me desorienté en la oscuridad. Se limpió la nariz con el dorso de su pequeña mano. Mi mamá me dijo que corriera si venían los hombres malos. Me dijo que buscara ayuda. ¿Ustedes ayuda? La pregunta flotaba en el aire como el humo de una hoguera moribunda. Caleb estudió el rostro de la niña, buscando engaños, pero solo encontró la terrible honestidad del trauma. En sus ojos vio el reflejo de otro par de ojos, los de sus propios hijos. 20 años después, lo miraban con la misma confianza desesperada que había sido destrozada por las decisiones de su padre. Entonces él era Thomas Vaughn, cabalgaba con la banda de Broken Creek por el territorio de Colorado, tomando lo que necesitaban y más. Además, la banda tenía 8 hombres en su apogeo, hombres duros con nombres duros y corazones aún más duros. Habían robado diligencias y trenes de suministros, bancos en pueblos cuyos nombres intentaba olvidar. Pero no era el dinero lo que los había corrompido. Era el poder, la forma en que cambiaban los rostros de la gente cuando reconocían los pañuelos negros y el estruendo de los disparos de sus rifles resonando en las paredes del cañón. No se le escapaba la ironía de haberse puesto el nombre de Caleb cuando huyó de esa vida. Caleb,
que había estado entre los fieles espías enviados a la tierra prometida. Pero, a diferencia de su homónimo bíblico, había pasado 40 años en el desierto, no porque Dios se lo hubiera ordenado, sino porque huía de la sangre que manchaba sus manos. Martha lo había estado esperando en Denver, con el vientre redondeado por su segundo hijo, Samuel, que jugaba con caballitos de madera junto al fuego. Ella había cosido cortinas para las ventanas de la pequeña casa que él había comprado con dinero robado, sin preguntar nunca de dónde procedía el oro, confiando en que él era el hombre del que se había enamorado. Cuando los Pinkerton finalmente lo localizaron, no fue con su pistola con lo que lo amenazaron. Fue con la vida de Martha, con el futuro de Samuel. El trato era sencillo: desaparecer para siempre y dejar en paz a su familia. Si se quedaba fuera, estarían a salvo. Si volvía, todos los que había amado pagarían por sus crímenes. Se marchó aquella mañana de noviembre de 1858, prometiéndole a Martha que volvería por Navidad. Ella le dio un beso de despedida, con la mano apoyada en su vientre hinchado, creyendo su mentira porque el amor nos vuelve a todos locos. Nunca vio nacer a su hija, nunca la abrazó, ni le puso nombre, ni la vio dar sus primeros pasos. Martha murió de fiebre el invierno siguiente, sola con 2 niños pequeños y sin un marido que la ayudara. Samuel fue enviado a vivir con la hermana de Martha en California. La bebé, su hija, murió antes de cumplir 1 año. Todo porque Thomas Vaughn había sido demasiado orgulloso y demasiado miedoso para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Fue entonces cuando Thomas Vaughn murió y Caleb nació, sin nada más que una Biblia, un rifle y el peso de comprender que algunos pecados no se pueden limpiar, solo se pueden vivir. Construyó esta cabaña con sus propias manos, troncando árboles y acarreando piedras, trabajando hasta que su cuerpo estaba demasiado agotado para soñar. La cruz de madera sobre la chimenea la había tallado durante su tercer invierno, cuando el aislamiento casi lo había vuelto loco y necesitaba algo, cualquier cosa, que lo anclara a la idea de que la redención era posible. «Señor», repitió la niña, y su vocecita lo trajo de vuelta al presente. «¿Es usted ayuda?» Caleb la miró. A esa niña descalza, con ojos como los de sus hijos perdidos, y sintió que las cuidadosas paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. La parte racional de su mente, la que lo había mantenido con vida durante 15 años de exilio autoimpuesto, le susurró advertencias. Involucrarse significaba abandonar su santuario. Significaba utilizar habilidades que había jurado abandonar. Significaba arriesgar todo lo que había construido en este lugar, donde el viento entre los pinos sonaba casi como un perdón. Pero la niña temblaba, tenía los pies sangrando y lo miraba con la misma confianza que Samuel había mostrado cuando se subió al regazo de su padre para escuchar historias sobre caballeros y dragones, cuando Thomas Vaughn aún creía que podía ser el héroe de su propia historia. «¿Cómo te llamas, niña?», preguntó. «Meredith Hawthorne. Mi mamá es Sarah Hawthorne. Vivíamos en Millfield, junto al arroyo. Los hombres malos llegaron hace 3 días». Su voz se hizo más débil. Querían algo de mamá, pero ella no se lo dijo. Se enfadaron. Millfield. Caleb conocía ese nombre. Un pequeño asentamiento, a unos 2 días a caballo bajando la montaña, si se conocían los caminos. Lo había evitado como cualquier otro puesto avanzado de la civilización, pero había oído hablar de él a algún que otro trampero que se había adentrado hasta allí. Buena gente, en su mayoría, granjeros y tenderos que intentan ganarse la vida como pueden en una tierra difícil. «Esos hombres malos», dijo con cautela. «¿Qué aspecto tenían?» Meredith frunció el ceño, concentrada. Uno de ellos tenía una cicatriz justo aquí. Se trazó una línea por la mejilla izquierda y los dientes amarillos. Otro era muy alto y delgado como un espantapájaros, y su líder tenía el pelo negro y los ojos fríos. Se hacía llamar Devlin. El nombre golpeó a Caleb como un golpe físico. Marcus Devlin. Después de todos estos años, después de esconderse con tanto cuidado, el pasado lo había encontrado de todos modos. Devlin había sido su mano derecha en la banda de Broken Creek, el que había cuestionado la creciente renuencia de Thomas Vaughn a matar, el que había susurrado veneno en los oídos de los demás sobre la debilidad de su líder. Cuando la banda finalmente se disolvió en sangre y traición, Devlin fue el último en quedar en pie, el que heredó lo que quedaba de su reputación. Si Devlin estaba involucrado, esto no era casualidad. De alguna manera,
Esto estaba relacionado con la antigua vida de Thomas Vaughn, y eso significaba que Meredith y su madre se habían visto envueltas en una red de violencia que se remontaba a décadas atrás. Niña, dijo Caleb, ahora con voz más suave, entra, vamos a calentarte y a darte de comer, y luego decidiremos qué hacemos a continuación. La condujo al interior de la cabaña, fijándose en cómo ella favorecía su pie izquierdo, cómo se estremecía cuando lugar como una fortaleza contra el mundo, pero ahora se sentía como lo que realmente era, un escondite, y los escondites podían convertirse en trampas cuando el pasado llamaba a la puerta. La Biblia sobre su tosca mesa estaba abierta por el Salmo 23, aunque no recordaba haber pasado a ese pasaje. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal. Las palabras parecían burlarse de él ahora. Llevaba 15 años caminando por ese valle y lo había temido todo. Temía ser descubierto, temía involucrarse, temía al hombre en el que podría volver a convertirse si cogía las armas. Pero al mirar a Meredith acurrucada junto al fuego, con sus pequeñas manos envueltas alrededor de la taza de hojalata con leche caliente que ella había dado, Caleb se dio cuenta de que había cosas más aterradoras que convertirse en el hombre que solía ser. A veces, lo más aterrador era seguir siendo el hombre que te habías convencido a ti mismo de que eras. Seguro, oculto y, en última instancia, inútil cuando los inocentes pedían ayuda a gritos. La cruz de madera sobre la chimenea parecía observarlo mientras tomaba su decisión. Sus líneas simples proyectaban sombras complejas a la luz del fuego. La había tallado como símbolo de la paz que había buscado, pero tal vez siempre había tenido otro significado, una encrucijada en la que un hombre tenía que elegir entre la seguridad del aislamiento y la terrible gracia de la redención que solo se podía ganar arriesgándose. Afuera, el viento se intensificó, aullando entre los pinos con un sonido como voces del pasado, pero dentro de la cabaña, junto al calor del fuego, un hombre llamado Caleb Vaughn comenzó a recordar lo que se sentía al ser necesario. Y una parte del corazón de Thomas Vaughn, que había estado congelada durante 15 años, comenzó a descongelarse lentamente. Meredith dormía inquieta en la estrecha cama de Caleb, con su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta de lana más gruesa. Pero sus sueños eran turbulentos. Gimió en sueños, llamando a su mamá, con sus pequeños puños apretados contra pesadillas que no tenían nada que ver con los miedos infantiles a los monstruos debajo de la cama. Estos eran monstruos reales que caminaban erguidos, llevaban armas y tenían dientes amarillos que mostraban cuando sonreían ante el dolor de otras personas. Caleb se sentó en su silla de madera junto al fuego, incapaz de dormir, pasando las páginas de su Biblia con manos que recordaban demasiado bien el peso de un revólver de culto. El libro se abrió en un pasaje que había marcado años atrás en Ezequiel. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y la espada viene y se lleva a una persona de entre ellos, esa persona es llevada por su iniquidad, pero yo exigiré su sangre de la mano del centinela. Las palabras parecían arder en la página. Había sido centinela durante 15 años, vigilando su propia alma, protegiéndola de la contaminación del mundo inferior. Pero, ¿de qué servía un centinela que se negaba a dar la alarma cuando se derramaba sangre inocente? Al amanecer sobre las cimas de las montañas, pintando los pinos cubiertos de nieve, con tonos dorados y rosados, Meredith se despertó. Se sentó lentamente, con el cabello enmarañado en rizos castaños, y miró alrededor de la cabaña con la atención cuidadosa de una niña que había aprendido que la seguridad era temporal y que la ayuda podía desaparecer si apartabas la mirada durante demasiado tiempo. «Señor Caleb», dijo ella, utilizando el nombre que él le había dado la noche anterior, «¿me va a ayudar a encontrar a mi mamá?» Él había estado temiendo esta pregunta, este momento en el que tendría que elegir entre el camino seguro y el correcto. Desde su escondite bajo las tablas sueltas del suelo, envueltas en un paño impregnado de aceite, su vieja pistola calibre 45 y su cinturón con la funda esperaban como serpientes dormidas. Junto a ellos yacía una vieja foto descolorida que intentaba olvidar, pero que nunca se atrevió a destruir cuando era más joven. Estaba de pie junto a Martha con su vestido de novia, con su hijo Samuel en brazos. «Cuéntame más sobre esos hombres malos», dijo Meredith, en lugar de responder directamente a su pregunta. «Cuéntame exactamente lo que pasó». Ella se ajustó la manta alrededor de los hombros y comenzó a hablar con el tono cuidadoso
y mesurado de un niño que relata una pesadilla para demostrar que fue real. Vinieron a nuestra casa hace 3 noches, justo después de la cena. Mamá me estaba leyendo su libro de poemas. A mi mamá le encanta la poesía. Dice que las palabras pueden ser hermosas incluso cuando el mundo no lo es. Caleb asintió con la cabeza, animándola a continuar. Cada detalle podía ser importante si Marcus Devlin estaba realmente involucrado. El alto y delgado. Llamó a nuestra puerta muy educadamente. Dijo que eran viajeros que necesitaban indicaciones para llegar a la carretera principal. Mamá siempre ha sido amable con los desconocidos. Dice que así es como debemos ser. Así que abrió la puerta. La voz de Meredith se hizo más débil. Fue entonces cuando entraron a la fuerza. ¿Qué querían de tu madre? No paraban de preguntarle por unos papeles viejos. Cartas, quizá. Decían que su padre tenía algo que les pertenecía. Algo de hacía mucho tiempo. Mamá no paraba de decir que no sabía a qué se referían. El abuelo murió cuando yo era pequeña y no dejó nada más que su viejo reloj y algunos libros. Se limpió la nariz con el dorso de la mano, pero no le creyeron. Caleb sintió cómo se le helaba el estómago. El padre de Sarah Hawthorne, si esto estaba relacionado con su pasado, entonces el padre de ella podría haber sido alguien que se había cruzado en el camino de la banda de Broken Creek. Quizá un empleado de banco, un cochero o un testigo de uno de sus trabajos. La banda se había ganado muchos enemigos en su época, y Marcus Devlin siempre había sido de los que guardaban rencor como otros guardaban monedas de la suerte. ¿Le hicieron daño a tu madre?, preguntó con delicadeza. Los ojos de Meredith se llenaron de lágrimas. El de la cicatriz. La golpeó cuando ella dijo que no lo sabía. Le dio en toda la cara y ella se cayó. Entonces me asusté y empecé a llorar. Y mamá me miró muy seria y me dijo, Meredith, ¿te acuerdas de lo que hemos practicado sobre correr a buscar ayuda? ¿Por qué? Y yo asentí con la cabeza, aunque estaba demasiado asustada para pensar con claridad. ¿Qué habías practicado? Si pasaba algo malo, tenía que salir corriendo por la puerta trasera y subir por el sendero de la montaña hasta encontrar a alguien que me ayudara. Mamá siempre decía que en las montañas había gente buena, gente que ayudaría a una niña en apuros. Ella lo miró con esos dos viejos ojos. Tenía razón, ¿no? La pregunta fue como una puñalada entre las costillas. Ahí estaba una niña que lo había perdido todo, caminando descalza por la nieve y la oscuridad con nada más que la fe de su madre, en que en algún lugar de esas montañas vivía alguien lo suficientemente decente como para ayudarla. Y lo había encontrado. Un hombre que había pasado 15 años convenciéndose a sí mismo de que era decente sin hacer nada en absoluto. «Cuando corriste», dijo él, «¿viste a dónde se la llevaron?» Me escondí detrás del cobertizo durante un rato, demasiado asustada para moverme. Les oí hablar de llevarla a un lugar seguro hasta que recordara lo que necesitaban saber. El líder, Delin, dijo que esperarían en la antigua mina hasta que ella decidiera ser más cooperativa. Se estremeció, luego le ataron las manos, la subieron a un caballo y todos se dirigieron hacia el oeste, hacia la antigua zona minera. Caleb sabía a qué zona se refería. A 32 kilómetros al oeste de Millfield, las montañas estaban plagadas de minas de plata abandonadas desde el auge que había terminado hace 10 años. El lugar perfecto para esconder a alguien. Había muchos pozos profundos donde nunca se encontraría un cuerpo si las cosas salían mal. Marcus Devlin conocía esas minas. La banda las había utilizado antes para vender los bienes robados y pasar desapercibidos después de trabajos especialmente importantes. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, contemplando la prístina naturaleza salvaje que había sido su santuario. Más allá de aquellos picos, se extendía un mundo de violencia y complejidad moral al que había jurado no volver jamás. Pero ese mundo lo había encontrado de todos modos, en forma de un niño descalzo cuya madre solo había cometido el delito de abrir su puerta a unos desconocidos, y tener un padre que, de alguna manera, se había cruzado en el camino del legado de la banda Broken Creek. Meredith dijo, sin volverse hacia ella, necesito preguntarte algo importante y necesito que me digas la verdad. ¿Ha venido alguien más a preguntar por las cosas de tu abuelo? ¿Algún otro extraño en la ciudad haciendo preguntas sobre viejos papeles o cartas? No, señor, solo estos hombres. Pero ella dudó. Mamá recibió una carta hace unas semanas que la alteró mucho. La quemó después de leerla y no me dijo lo que decía. Solo me abrazó con fuerza y me dijo, hay gente que no puede dejar el pasado enterrado.
Las piezas encajaron con la terrible claridad de un cilindro de revólver bien engrasado que se alinea. Alguien le había escrito a Sarah Hawthorne sobre la conexión de su padre con algo de los viejos tiempos, quizás exigiendo información, quizás amenazando con consecuencias si no cooperaba. Probablemente había ignorado la carta, esperando que desapareciera. Y cuando no fue así, Marcus Devlin había ido a visitarla en persona, lo que significaba que no se trataba de algo aleatorio. Se trataba de la antigua vida de Thomas Vaughn, de secretos que habían permanecido enterrados durante 20 años, pero que ahora volvían a salir a la superficie. Y ahora una mujer inocente estaba pagando el precio por los ojos parecidos a los de sus hijos perdidos, y le preguntaba si podía ayudarla. Caleb se volvió hacia Meredith y en su rostro vio todas las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Podía enviar la montaña abajo, al pueblo más cercano, dejar que otros se ocuparan de Marcus Devlin y sus hombres. Podía quedarse a salvo en su cabaña, cuidando su jardín y leyendo la Biblia, fingiendo que los vigilantes no eran responsables de la sangre derramada mientras miraban para otro lado. O podía recordar que la redención no era algo que se ganaba escondiéndose de los pecados, sino enfrentándose a ellos con todo el valor que se pudiera reunir. Caminó hacia la tabla suelta del suelo y la levantó, revelando el paquete de tela engrasada que esperaba no volver a desenvolver nunca más. El culto seguía allí, limpio y bien conservado a pesar de llevar 15 años sin utilizarse. Junto a él yacía su viejo cinturón de armas, agrietado por el paso del tiempo, pero aún resistente. Y debajo de ambos, el Jera de su familia, la dulce sonrisa de Martha, los ojos brillantes de Samuel, su propio rostro sin marcas por el peso de todas las decisiones que aún estaban por venir. Meredith dijo, levantando la fotografía con dedos temblorosos, voy a ayudarte a encontrar a tu mamá, pero primero necesito contarte sobre el hombre que solía ser y por qué estos hombres malos podrían haber venido a buscarla por mi culpa. La niña asintió solemnemente, como si siempre hubiera sabido que la ayuda tenía un precio y que algunos rescates exigían que el rescatador se convirtiera en alguien a quien habían pasado años tratando de olvidar. Afuera, el viento de la montaña comenzó a aullar. El reloj de bolsillo de plata le pareció más pesado de lo que Caleb recordaba cuando lo sacó del bolsillo de su chaleco, con la superficie deslustrada, pero aún legible a la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de su cabaña. La inscripción en la parte posterior decía, a mi amado esposo, que el tiempo siempre te traiga de vuelta a mí. Tu Martha, parecía burlarse de él con su promesa de un futuro que nunca se había cumplido. Había llevado este reloj en todos los trabajos con la banda de Broken Creek, mirándolo obsesivamente durante las largas horas de espera antes de un robo, contando los minutos que le quedaban para poder volver a Denver y fingir que era el hombre que Martha creía que era. Ahora, 20 años después, se encontraba mirándolo de nuevo, pero esta vez contaba las horas que le quedaban a Sarah Hawthorne antes de que se agotara la paciencia de Marcus Devlin. Señor Caleb, la voz de Meredith era débil e insegura. Estaba sentada en su tosca mesa de madera, envuelta en su abrigo de repuesto, observándolo mientras se colocaba el cinturón con la pistola que en otro tiempo le había resultado tan familiar como su propia piel. ¿De verdad va a ayudar a mi madre? Sí, niña, lo haré. Las palabras le resultaban extrañas, como si estuviera hablando un idioma que había olvidado a medias. Pero debemos actuar con cautela. Los hombres de los que hablas no son malos comunes y corrientes. Son de los que han convertido el ser malo en una profesión. Había pasado la mañana preparándose para un viaje que esperaba no tener que volver a hacer nunca más. Su yegua, una robusta bayo llamada Patience, había sido su única compañera durante 15 años de soledad en las montañas. No estaba hecha para la velocidad, pero era segura en terrenos traicioneros y tenía la resistencia necesaria para llevarlos a través de las altas montañas, donde los caballos más grandes podían flaquear. Meredith lo observaba empaquetar provisiones con la atención concentrada de una niña que había aprendido que los detalles importaban. Cuando tu vida dependía de que los adultos tomaran las decisiones correctas, ¿me contarás cuándo te portaste mal?, preguntó de repente. Mamá siempre dice que es importante comprender las historias de las personas. Caleb se detuvo en su tarea de empacar, un puñado de cecina a medio camino de su alforja. ¿Cómo le explicas a una niña que has matado a hombres, que has robado dinero que pertenecía a otras personas
que has amenazado a inocentes y que has antepuesto tu comodidad a la seguridad de los demás? ¿Cómo le haces entender a una niña de 8 años que algunas historias no tienen héroes, solo personas que han tomado decisiones terribles y han pasado el resto de sus vidas tratando de vivir con las consecuencias? Formaba parte de una banda, dijo finalmente, decantándose por la versión más simple de la verdad. Cogíamos cosas que no nos pertenecían y hacíamos daño a quienes intentaban detenernos. Me decía a mí mismo que solo robábamos bancos y diligencias, grandes empresas que podían permitirse perder algo de dinero. Pero eso no era cierto. Cada dólar que robábamos pertenecía a alguien, a granjeros que habían ahorrado durante meses para comprar semillas, a familias que enviaban dinero a sus parientes en el este, a gente corriente que no podía permitirse perder lo que robábamos. Pero ahora no eres malo, dijo Meredith, con la certeza de una niña que había decidido confiar en él. Vives aquí arriba tú solo, y me ayudaste cuando tenía miedo. He intentado no ser malo, corrigió Caleb con suavidad. Pero intentar no ser algo no es lo mismo que ser bueno. A veces, ser bueno significa hacer cosas peligrosas para ayudar a la gente, incluso cuando prefieres mantenerte a salvo. Revisó su rifle, un Winchester, que había comprado nuevo cuando llegó por primera vez a las montañas, con la intención de utilizarlo solo para cazar. El mecanismo seguía funcionando con suavidad y el cañón estaba limpio. Lo había mantenido con la misma precisión y cuidado que aplicaba a todo en su vida de ermitaño, pero nunca había disparado a otro ser humano. Las armas preferidas de Thomas Vaughn eran su revólver de culto y una escopeta Sword-Off que podía vaciar una habitación en un santiamén. Esta Winchester era el arma de Caleb, y no estaba seguro de cuál de los dos apretaría el gatillo si llegara el caso. Salieron de la cabaña cuando el sol alcanzaba su cenit, proyectando sombras cortas a través de los pinos. Meredith cabalgaba detrás de él con paciencia, con sus pequeños brazos rodeando su cintura y la cara pegada a su espalda para protegerse del gélido viento de la montaña. El camino que bajaba desde su santuario era traicionero, incluso con buen tiempo. Era un sendero estrecho que serpenteaba a lo largo de los acantilados y atravesaba bosques tan densos que bloqueaban el sol. ¿A dónde se llevaron exactamente a tu madre?, preguntó Caleb mientras descendían por una pendiente especialmente empinada. La vieja Mina Grayson, creo que así la llamaban cuando hablaban. Oí a uno de ellos decir que esperarían allí hasta que mamá decidiera ser más servicial. La Mina Grayson. Caleb la conocía bien. Era una mina de plata agotada a unos 24 kilómetros al oeste de Millfield. Abandonada cuando se agotó el filón en 1869, la banda de Broken Creek la había utilizado 2 veces como escondite. Una vez, tras un trabajo bancario especialmente complicado en Colorado Springs, resultó perfecta para los propósitos de Deline, remota, defendible y llena de pozos profundos donde las pruebas o las personas podían desaparecer para siempre. La primera señal de problemas llegó 3 horas después de comenzar el descenso. Cuando los pacientes aguzaron el oído, ella relinchó suavemente. Caleb la controló, escuchando el silencio de la montaña con unos sentidos que creía oxidados por la falta de uso. Allí se oía el suave tintineo del metal contra la piedra, el susurro del cuero contra la roca. Alguien se movía en paralelo a su rastro, a unos 200 metros al sur. Meredith, susurró, deslízate y escóndete detrás de esa gran roca. Quédate quieta, oigas lo que oigas. Ella obedeció sin preguntar, con su pequeño rostro pálido, pero decidido. Una niña inteligente. Había aprendido que, a veces, sobrevivir significaba confiar en los adultos para manejar las cosas peligrosas. Caleb desmontó y desenfundó la Winchester, accionando la palanca para cargarla. El sonido parecía increíblemente fuerte en el aire enrarecido de la montaña. Encontró refugio detrás de un pino alcanzado por un rayo y esperó, contando los latidos de su corazón como solía contar los segundos entre el trueno y el relámpago cuando era niño. El jinete apareció en el borde de su campo de visión, un hombre delgado con un abrigo oscuro, montado en su caballo con la confianza despreocupada de alguien que había pasado años en la silla de montar. Incluso a esa distancia, Caleb podía distinguir la forma característica en que el hombre sostenía las riendas en alto y sueltas, un hábito que lo identificaba tan claramente como una firma. Jake Morrison, uno de los miembros originales de la banda Broken Creek, un hombre que había seguido a Thomas Vaughn en una docena de trabajos y nunca había cuestionado una orden.
Era el mejor rastreador de la banda, capaz de seguir un rastro a través de la nieve, la lluvia o las rocas desnudas. Si Jake estaba allí, significaba que Devlin sabía exactamente dónde estaban y cómo habían llegado hasta allí, lo que significaba que no era una coincidencia. De alguna manera, Marcus Devlin había atado los cabos entre la desaparición de Thomas Vaughn hacía 20 años y la presencia de Caleb en aquellas montañas. La nueva vida que los ermitaños habían construido cuidadosamente había estado viva desde el principio, no porque él no hubiera cambiado, sino porque el pasado siempre había sabido exactamente dónde encontrarlo. Jake aún no los había visto, pero lo haría. Sus ojos recorrieron el sendero con la atención metódica de un hombre que había aprendido que los detalles que se pasaban por alto podían significar la diferencia entre un trabajo bien hecho y la soga del verdugo. En un minuto, tal vez dos, esos ojos encontrarían sus huellas en la nieve, y entonces con el cañón del Winchester, apuntando al centro del pecho de Jake Morrison. Hace 20 años, Thomas Vaughn no habría dudado. Jake había sido un amigo, pero los negocios eran los negocios, y los muertos no podían informar a sus jefes sobre ermitaños y niñas pequeñas. Pero el dedo de Caleb no apretó el gatillo. En algún momento de los últimos 15 años de soledad y lectura de la Biblia, había perdido la capacidad de matar a un hombre a sangre fría, incluso cuando la muerte de ese hombre pudiera salvar vidas inocentes. El reloj que llevaba en el bolsillo del chaleco parecía hacer tic-tac más fuerte, contando los segundos que faltaban para que la mirada inquisitiva de Jake Morrison encontrara lo que buscaba. El cuchillo de caza con mango de hueso que Caleb llevaba en el cinturón había pertenecido a su padre y antes al padre de su padre. 3 generaciones de Vaughn que se habían ganado la vida en una tierra dura con herramientas aún más duras. El mango estaba desgastado por décadas de uso, manchado de oscuro por el aceite de muchas manos, y la hoja aún conservaba su filo a pesar de ser más antigua que el propio estado de Colorado. Era lo único de su vida pasada que no le hacía sentir culpa, solo el peso del trabajo honrado y el recuerdo de las manos callosas de su padre, enseñándole a despiezar un ciervo. Ahora, agazapado detrás del pino alcanzado por un rayo, con el caballo de Jake Morrison acercándose sigilosamente a su rastro, Caleb sintió que su mano se deslizaba hacia el mango del cuchillo, como cuando tenía 12 años y se enfrentó a su primer puma. Hay cosas que nunca se olvidan, aunque se pasen 20 años intentándolo. El caballo de Jake se detuvo a 50 metros de distancia, con la atención de su jinete fija en algo en la nieve. Caleb pudo verlo desmontar y arrodillarse para examinar el suelo con la paciencia de un hombre que había aprendido a leer historias en la tierra removida y la hierba doblada. Cuando Jake se enderezó, su rostro mostraba la expresión satisfecha de un cazador que había encontrado lo que buscaba. «Thomas Vaughn», gritó Jake, con su voz resonando en las paredes del cañón. «Sé que estás ahí arriba, en alguna parte. ¡Demonios! Yo te enseñé la mitad de lo que sabes sobre leer señales. ¿Te acuerdas? Siempre fuiste demasiado cauteloso para tu propio bien, pero ni siquiera tú puedes ocultar las huellas de un caballo en la nieve fresca». Caleb no dijo nada, pero apretó con fuerza la Winchester. Detrás de la roca, Meredith permaneció completamente inmóvil, lo suficientemente inteligente como para saber que el silencio podía marcar la diferencia entre la seguridad y el desastre. 20 años, Thomas. 20 años preguntándome qué te había pasado. Un día liderabas la banda, haciendo planes para el mayor golpe de nuestras carreras, y al día siguiente te habías esfumado como el humo. Devlin pensó que nos habías vendido a la policía, pero yo siempre supe que no era así. No eras de los que delatan a los suyos. La voz de Jake transmitía un afecto genuino que hizo que a Caleb sentir un nudo en el pecho al recordar un recuerdo desagradable. Simplemente te asustaste, ¿verdad? Empezaste a pensar en tu preciosa esposa y decidiste que querías salir del juego. Jake comenzó a subir por el sendero, con la mano apoyada casualmente en la culata de su pistola. Se movía con la confianza pausada de un hombre que había acorralado a su presa y no veía necesidad de apresurar el final. «Marcus me envió a buscarte. Tiene preguntas sobre el trabajo de Denver». «¿Recuerdas el trabajo de Denver, verdad, Thomas? Aquel en el que nos llevamos 60,000 en certificados de oro del Banco Territorial». Caleb lo recordaba. Había sido su último trabajo juntos, el que se suponía que les iba a asegurar el futuro. $60,000 en certificados negociables,
más otros 20,000 en monedas y billetes. Suficiente dinero para comprar un rancho en California o un negocio en San Francisco. Suficiente para desaparecer en la respetabilidad y no mirar atrás nunca más. Pero el trabajo había salido mal. La seguridad había sido mayor de lo esperado y habían tenido que abrirse paso a tiros. 2 guardias habían muerto, junto con un empleado del banco que había intentado hacerse el héroe. Los certificados estaban en una caja fuerte con cerradura de tiempo que no pudieron abrir. Así que se conformaron con el dinero en efectivo y huyeron a las montañas con la policía pisándoles los talones. La cuestión es, continuó Jake, ahora a solo 30 metros de distancia, que Marcus investigó un poco después de que desaparecieras. Resulta que esos certificados nunca llegaron a su destino previsto. El banco denunció su robo, como era de esperar, pero nunca aparecieron en circulación. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Caleb cerró los ojos y la comprensión lo inundó como el agua fría de la montaña. Había cogido los certificados, no por el dinero, aunque $60,000 habrían asegurado el futuro de Martha y los niños, sino como seguro. Había planeado entregarlos a los marshals federales a cambio de inmunidad. Prueba de que Thomas Vaughn había dejado atrás su vida de forajido y estaba dispuesto a enmendarse. Pero entonces los Pinkerton lo encontraron en Denver, y el trato que le ofrecieron era más sencillo. Desaparecer para siempre y todos sus seres queridos estarían a salvo. Si se mantenía alejado, Martha nunca tendría que enfrentarse a la vergüenza de ser la esposa de un forajido. Los certificados habían quedado ocultos, olvidados en su prisa por convertirse en alguien nuevo. Marcus cree que quizá guardaste esos certificados como fondo de jubilación, dijo Jake. Ahora lo suficientemente cerca como para que Caleb pudiera ver las canas que salpicaban su barba. Quizá los has estado guardando todos estos años esperando a que se calmaran las cosas. No diré que te culpo si lo hiciste. $60,000 son una tentación poderosa para un hombre con una familia en la que pensar. 25 yardas, lo suficientemente cerca como para oír el crujir de la funda de cuero de Jake, el suave tintineo de sus espuelas. Detrás de la roca, Meredith emitió un pequeño sonido. No exactamente un gemido, pero casi. El tipo de ruido que hace un niño asustado cuando se esfuerza por ser valiente. Jake también lo oyó. Giró la cabeza hacia la roca y su mano pasó de estar descansando casualmente a colocarse en posición de disparo sobre la culata de su pistola. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Thomas Vaughn viajando con una niña pequeña. Su voz adoptó un tono especulativo. ¿Sabes? Marcus mencionó algo sobre una mujer y una niña en Millfield. Dijo que podrían estar relacionadas de alguna manera con esos viejos certificados. Deja a la niña fuera de esto, Jake. Las palabras salieron de la boca de Caleb antes de que pudiera detenerlas, y se maldijo a sí mismo por el desliz. Ahora Jake sabía exactamente dónde estaba. Ahí está la voz. Lo recuerdo. Jake se volvió hacia el pino alcanzado por un rayo, con el arma medio desenfundada. Veo que sigues teniendo esa vena protectora. Siempre pensé que esa era tu debilidad, Thomas. Preocuparte demasiado por personas que no formaban parte del juego. Los certificados ya no están. Jake los quemó hace años, cuando se dio cuenta de que solo traían problemas. Quizá lo hiciste, quizá no. Eso es algo que debéis resolver Marcus y tú. Pero la chica... Los ojos de Jake encontraron la roca donde se escondía Meredith. Bueno, Marcus tiene a su madre, y ahora parece que tenemos la reunión familiar que él esperaba. El cuchillo del cinturón de Caleb parecía cada vez más pesado, y el mango de hueso estaba caliente contra su palma. Su padre había usado esa hoja para proteger a su familia de lobos y osos, y de algún que otro hombre desesperado que pensaba que un granjero de montaña sería un blanco fácil. Ahora podría ser necesario para proteger a otro niño de lobos que caminan sobre 2 patas y tienen rostros humanos. No tienes por qué hacer esto, Jake, dijo Caleb, saliendo de detrás del pino con la Winchester lista, pero sin apuntar del todo. Nunca fuiste de los que hacen daño a inocentes por diversión. La risa de Jake fue amarga. Diversión, Thomas. Esto es un negocio. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Solo que lo olvidaste cuando decidiste jugar a las casitas con tu Biblia y tu conciencia. Desenfundó su arma con la facilidad que le daba la práctica. Ahora, suelta ese rifle y llama a la niña. Marcus está esperando y ya no es un tipo paciente. Meredith se levantó de detrás de la roca, con su pequeño rostro pálido pero decidido.
Señor Caleb, dijo en voz baja, ¿es este uno de los hombres malos? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de las armas. Jake Morrison, rastreador, asesino, y en otro tiempo, algo parecido a un amigo, sonrió con unos dientes que no habían sido amables en 20 años. Hombres malos, repitió. Me gusta eso. Sencillo, honesto. Sí, pequeña. Supongo que soy uno de los hombres malos. Miro a Caleb. La pregunta es, ¿qué tipo de hombre es tu amigo Thomas? ¿El tipo que sacrificaría a una niña para salvar su propio pellejo? ¿O el tipo que moriría intentando ser un héroe? El Winchester le parecía increíblemente pesado a Caleb mientras miraba por el cañón a un hombre que una vez le había salvado la vida durante un tiroteo con los Rangers de Texas. Pero entre ellos se encontraba una niña asustada que caminaba descalza por la nieve porque su madre le había enseñado a creer que en algún lugar del mundo vivía gente lo suficientemente decente como para ayudarla. A veces, Caleb se daba cuenta de que ser bueno realmente significaba hacer cosas peligrosas. El gastado cinturón de cuero para armas le resultaba extraño a Caleb mientras se agachaba detrás de un tronco caído 2 horas después del enfrentamiento con Jake Morrison. El cuero flexible se había amoldado una vez a sus caderas como una segunda piel, pero 15 años sin usarlo lo habían endurecido, y el peso desconocido le tiraba de la parte baja del escondite de su cabaña con manos temblorosas. Sabía que ponérselo significaba más que simplemente armarse. Significaba aceptar que las habilidades de Thomas Vaughn podrían ser necesarias para mantener a Meredith con vida. La niña estaba sentada a su lado, con su pequeño cuerpo pegado al suyo en busca de calor, con los ojos muy abiertos, con ese tipo de miedo que no proviene del peligro inmediato, sino de comprender que el mundo es más complicado y cruel de lo que cualquier niño debería tener que aprender. No había hablado mucho desde que huyeron del cuerpo sin vida de Jake Morrison, enfriándose en la nieve junto al sendero de la montaña. Caleb no había tenido intención de matarlo. El disparo había sido instintivo. El arma de Jake se había dirigido hacia Meredith, el dedo se había apretado sobre el gatillo y de repente la Winchester se había disparado contra el hombro de Caleb y Jake había caído hacia atrás con una mirada de sorpresa en su rostro curtido. En un momento estaban hablando de viejos tiempos y certificados perdidos, y al momento siguiente, 20 años de cuidadoso aislamiento y reconstrucción espiritual se habían derrumbado en un solo acto irreversible de violencia. Señor Caleb, la voz de Meredith era apenas un susurro. ¿Lamenta haber tenido que herir a ese hombre malo? La pregunta le dolió más que cualquier herida de bala. ¿Lo lamentaba? Jake Morrison iba a caballo para entregarlos a Marcus. Devlin estaba dispuesto a utilizar a un niño como moneda de cambio en el retorcido juego que estuviera tramando. Desde cualquier punto de vista razonable, matar a Jake había sido necesario, incluso justo. Pero el peso en su pecho sugería que matar por una causa justa aún dejaba manchas en el alma de un hombre, y algunas manchas nunca se borraban. No importaba cuánta nieve de montaña se usara o cuántas oraciones se susurraran al viento. Lamento que fuera necesario, dijo finalmente, lo que le pareció la respuesta más honesta que podía dar. Quitar una vida, incluso la vida de un hombre malo, no es algo que una persona deba hacer a la ligera. Te cambia, lo quieras o no. Llevaban horas atravesando las tierras altas, siguiendo senderos de caza y cauces de arroyos que ocultaban sus huellas de una persecución casual. Pero el caballo de Jake había bajado de la montaña y no tardarían en darse cuenta de que su explorador no había regresado. Devlin enviaría más hombres y, la próxima vez, quizá no fueran viejos amigos que dudarían en el momento crucial. El paisaje que los rodeaba contaba una historia de auge y caída, esperanza y abandono. Esparcidos por el valle se encontraban los restos de concesiones mineras que habían prometido fortuna y solo habían traído desilusión. Pozos derrumbados, equipos oxidados y los restos esqueléticos de campamentos donde los hombres habían soñado con hacerse ricos. La mina Grayson se encontraba en el corazón de este cementerio de ambiciones. Su castillete aún se veía contra el cielo del atardecer, como los huesos de alguna bestia prehistórica. ¿A qué distancia está el lugar donde tienen a tu madre?, preguntó Caleb, estudiando el terreno con los viejos prismáticos de su padre. Quizás a 3 kilómetros en esa dirección, respondió Meredith, señalando un grupo de edificios cerca del pozo principal de la mina. Puedo ver humo saliendo de una de las chimeneas.
Probablemente sea allí donde están. El humo significaba calor, lo que significaba que Sarah Hawthorne aún podía estar viva. Los rehenes muertos no necesitaban estar cómodos, pero también significaba que Devlin se sentía lo suficientemente seguro de su posición como para arriesgarse a que se viera el fuego. O bien tenía suficientes hombres para hacer frente a cualquier intento de rescate, o bien estaba utilizando a Sarah como cebo para sacar a Thomas Vaughn de su escondite, probablemente ambas cosas. Caleb se ajustó de nuevo el cinturón del arma, tratando de encontrar una posición que no le recordara al hombre que solía ser. La funda colgaba más baja de lo natural en su cadera derecha. Había engordado un poco en sus 15 años de vida en las montañas, y lo que antes eran músculos delgados ahora era masa sólida. La Colt 45 descansaba dentro de la funda como una serpiente dormida, con un peso que le resultaba familiar y extraño a la vez. Ese hombre al que disparaste, dijo Meredith de repente, sabía tu verdadero nombre. Te llamó Thomas. Caleb asintió, sin sorprenderse por su observación. Los niños se fijan en todo, especialmente los que han aprendido que pasar por alto los detalles puede suponer la diferencia entre la seguridad y el peligro. Thomas Vaughn era quien yo era antes de venir a vivir a estas montañas, antes de aprender que ser bueno era más importante que ser temido. Mamá siempre dice que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Dice que eso es lo que nos diferencia de los animales. Podemos elegir quiénes queremos ser. Meredith lo miró con esos dos ojos viejos, pero a veces hay que ser la persona mayor para salvar a los que amas como persona nueva, ¿no? La sabiduría de sus palabras lo golpeó como un golpe físico. Aquí había una niña que lo había perdido todo, caminando por la nieve y el peligro con nada más que la fe de que en algún lugar del mundo existía la ayuda. Y ella entendía la complejidad moral de su situación mejor que él mismo. Sí, dijo en voz baja. A veces hay que hacerlo. El sol se ponía detrás de los picos occidentales, pintando el valle cubierto de nieve con tonos dorados y carmesí. En otra hora estaría completamente oscuro, y la oscuridad les daría la cobertura que necesitaban para acercarse a la mina Grayson, pero también ocultaría los siglos de Devlin. Y Thomas Vaughn le había enseñado a Marcus Devlin todo lo que sabía sobre cómo establecer una posición defendible. Caleb volvió a mirar su reloj de bolsillo. 6:47 p.m. La inscripción de Martha parecía burlarse de él con su promesa de que el tiempo lo llevaría a casa. Su hogar estaba a 15 millas de distancia, en una cabaña de una sola habitación en la montaña, donde una cruz de madera velaba por los intentos de redención de un hombre solitario. Pero su hogar también estaba donde quiera que hubiera personas inocentes que necesitaran protección de hombres como él solía ser. «Háblame de tu madre», dijo mientras se preparaban para acercarse a la mina. «Cuéntame qué tipo de persona es». El rostro de Meredith se iluminó por primera vez desde que la conocía. «Es la persona más amable del mundo. Lee a los ancianos en la iglesia y siempre tiene comida extra para cualquiera que venga con hambre». El invierno pasado, cuando los Henderson perdieron su casa en ese incendio, Bomber acogió a toda su familia durante 2 meses, a pesar de que apenas teníamos espacio para nosotros mismos. La descripción pintaba el retrato de una mujer que merecía ser salvada, lo que hacía que el peso del cinturón con la pistola se sintiera más pesado y más necesario. Sarah Hawthorne no era solo la madre de Meredith, era alguien que hacía del mundo un lugar un poco mejor con su mera existencia. El tipo de persona que Thomas Vaughn nunca había sido, pero el tipo de persona que Caleb había pasado 15 años esperando llegar a ser. «Parece alguien por quien vale la pena luchar», dijo él. «Lo es», respondió Meredith con absoluta certeza, «y ella también lucharía por ti si lo necesitaras. Así es ella». Mientras comenzaban el descenso hacia el fondo del valle, Caleb se encontró deseando vivir lo suficiente para conocer a esta mujer que había criado a una hija tan extraordinaria, que le había enseñado a correr en busca de ayuda en lugar de esconderse en la desesperación, que había construido una vida de servicio y bondad en un mundo que a menudo no recompensaba ninguna de las dos cosas. El cinturón con la pistola se acomodó más cómodamente alrededor de su cintura mientras caminaban. La memoria muscular se impuso a pesar de 15 años de desuso. Las habilidades de Thomas Vaughn seguían ahí, enterradas bajo capas de estudio de la Biblia y trabajo honesto, pero listas para salir a la superficie cuando la sangre inocente clamaba justicia.
La única pregunta era si la conciencia de Caleb Vaughn sobreviviría. ¿Qué tendrían que hacer las manos de Thomas Vaughn antes de que terminara la noche? El paquete de viejas cartas descansaba en la alforja de Caleb como una colección de fantasmas envueltos en un paño engrasado que los había mantenido secos durante 15 años de clima montañés. Las había sacado de su cabaña sin saber muy bien por qué. Las cartas de Martha de su breve noviazgo, escritas con su cuidadosa letra, con palabras que hablaban de amor y esperanza, y de un futuro que había muerto con ella en aquel invierno de Denver. El papel estaba ahora amarillento, quebradizo en los bordes, pero sus palabras seguían tan claras como el día en que las escribió. Mi querido Thomas, anoche volví a soñar contigo, y en mi sueño éramos viejos y veíamos a nuestros nietos jugar en un jardín que habíamos plantado con nuestras propias manos. Ahora, agachados a la sombra de un pozo minero derrumbado, con la oscuridad cubriendo el valle como un sudario. Esas palabras parecían provenir de otra vida, otro mundo en el que hombres llamados Thomas Vaughn podían soñar con jardines en lugar de tumbas. Pero las cartas seguían allí, y llevarlas consigo era como llevar un pedazo del hombre que había sido antes de que la violencia envenenara todo lo que tocaba. Meredith dormitaba inquieta a su lado, envuelta en su abrigo de repuesto, con su pequeño cuerpo agotado por los terrores del día. Pero su sueño estaba plagado de pesadillas con dientes amarillos y ojos fríos. Incluso inconsciente, se acurrucaba más cerca de él cada vez que cambiaba el viento, o un pájaro nocturno cantaba en la oscuridad, buscando el calor y la protección del único adulto que quedaba en su mundo, que no le había hecho daño, ni amenazado, ni esa confianza pesaba más que el potro que llevaba a la cadera. Esta niña había caminado descalza por la nieve y la oscuridad, porque su madre le había enseñado que en algún lugar de las montañas existían personas buenas, que se podía encontrar ayuda si se era lo suficientemente valiente como para buscarla. Y ella lo había encontrado a él, un hombre que había pasado 20 años huyendo de la idea misma de que pudiera ser bueno, de que mereciera la pena salvarlo, de que la redención fuera posible para alguien cuyas manos habían derramado tanta sangre como las suyas. A través de sus prismáticos, Caleb podía ver los edificios principales del complejo minero de Grayson. La luz parpadeaba en 2 ventanas de lo que había sido la oficina del capataz, y el humo seguía saliendo de una chimenea a pesar de lo tarde que era. 3 caballos estaban atados fuera del edificio, insuficientes para una operación importante, pero más que suficientes para ocuparse de un ermitaño anciano y un niño asustado. A menos que ese ermitaño recordara cómo pensar como Thomas Vaughn, el diseño de la mina le vino a la mente con inquietante claridad. Lo había estudiado detenidamente hacía 20 años, cuando la banda lo había utilizado como escondite temporal tras el atraco al banco de Colorado Springs. El edificio principal se encontraba en terreno llano, rodeado de un espacio abierto que dificultaba el acceso, pero que también hacía difícil colocar vigías sin ser vistos. El pozo de la mina se abría detrás del edificio, y su boca negra conducía a túneles que conectaban con media docena de otras concesiones mineras de la zona. Múltiples vías de escape, posición defendible, buenas líneas de visión en todas las direcciones. Marcus Devlin había elegido bien, pero siempre había sido inteligente en esas cosas. No tan inteligente como Thomas Vaughn, pero lo suficiente como para sobrevivir 20 años en una profesión que mataba a la mayoría de los hombres en 5. Caleb sacó las cartas de Martha y leyó una a la luz de la luna, moviendo los labios en silencio sobre las palabras que una vez le habían prometido la salvación. Sé que crees que no eres lo suficientemente bueno para mí, Thomas, pero la bondad no es algo con lo que se nace, es algo que se elige cada día, en cada momento en que hay que decidir entre ayudar o hacer daño, entre construir o destruir. Veo tu bondad en la forma en que miras a los niños, en cómo tratas a los caballos, en cómo me abrazas como si fuera algo precioso que podría romperse si no tienes suficiente cuidado. La carta temblaba en sus manos mientras la volvía a meter en el sobre. Martha había visto en él algo que él nunca había sido capaz de ver en sí mismo. Cierta capacidad para la bondad que había sobrevivido a la brutalidad de su padre y a la corrupción de la banda. Ella creía que él podía cambiar, que podía convertirse en el hombre que ella necesitaba que fuera. Quizás era hora de averiguar si había tenido razón. Un ruido procedente del complejo minero le hizo levantar de nuevo los prismáticos. Se abrió una puerta,
derramando luz amarilla sobre la nieve, y una figura emergió, alta, delgada, moviéndose con la gracia depredadora de un hombre que nunca había aprendido a caminar con suavidad, porque nunca había tenido que temer a nada que caminara sobre la tierra. Incluso a esa distancia, incluso después de 20 años, Caleb reconoció la silueta de Marcus Devlin tan claramente como la suya propia. Devlin caminó hasta el borde de la luz, girando la cabeza lentamente para escudriñar la oscuridad circundante. Estaba buscando algo o a alguien. Jake Morrison debería haber regresado hacía horas con noticias del ermitaño y la chica. Su continua ausencia le habría dicho a Dane todo lo que necesitaba saber sobre cómo había terminado ese encuentro. Una segunda figura apareció en la puerta, más pequeña, luchando contra las ataduras que le sujetaban los brazos a la espalda. Incluso a través de los prismáticos, Caleb podía ver el parecido familiar entre Sarah Hawthorne y su hija. Los mismos rasgos delicados, la misma postura obstinada de los hombros, la misma negativa a inclinar la cabeza, incluso cuando se enfrentaba a hombres que medían su valor en el miedo de lo más. Devlin le habló a una distancia demasiado lejana para que Caleb pudiera oír las palabras, pero lo suficientemente cerca como para ver la respuesta de Sarah. Ella negó violentamente con la cabeza, su cabello oscuro azotándole la cara, e incluso atada como estaba, su postura irradiaba desafío. Fuera lo que Devlin le estaba preguntando, ella no le estaba dando las respuestas que él quería. La mano de Devlin se movió hacia su pistola, desenfundándola con naturalidad y presionando el cañón contra la sien de Sarah. El gesto fue casi gentil, pero Caleb había visto ese tipo de gentileza antes. Era la forma en que Thomas Vaughn había amenazado una vez a un cajero de banco en Pueblo, la forma en que había convencido a una docena de personas asustadas de que le entregaran sus objetos de valor sin que nadie resultara herido, excepto que la gente siempre acababa resultando herida. La violencia tenía su propia lógica, su propio impulso, y una vez que comenzaba, era casi imposible detenerla. Sarah dijo algo que hizo que Devlin apartara la pistola de su cabeza y la guardara en su funda. Fuera lo que le dijo, le había dado algo de tiempo, pero no mucho. Los hombres como Devlin no mantenían la paciencia eternamente, sobre todo cuando sentían que perdían el control. Meredith se movió a su lado y su pequeña mano buscó su brazo mientras dormía. Incluso inconsciente, parecía sentir su tensión, la forma en que su respiración había cambiado al despertar viejos instintos como serpientes en una cueva cálida. La mente táctica de Thomas Vaughn se imponía. Calculaba los campos de tiro y las rutas de aproximación, estimaba el número de hombres dentro del edificio y sus posibles posiciones. 3 caballos fuera significaban al menos 3 hombres, posiblemente más si algunos habían llegado a pie o habían dejado sus monturas en otro lugar. El edificio tenía 2 salidas que él podía ver, delante y detrás, además del pozo de la mina, que podía servir como vía de escape o como trampa, dependiendo de cuánto. Devlin conocía el sistema de túneles. La mano de Caleb se movió hacia las cartas que llevaba en la alforja. Las palabras de Martha susurrando a través de 20 años de separación. Elige el bien, había escrito. Elige ayudar en lugar de hacer daño, construir en lugar de destruir. Elige ser el hombre que veo en ti. Pero a veces elegir el bien significaba elegir la violencia. Significaba aceptar que la única forma de proteger a los inocentes era convertirse en aquello que habías pasado años tratando de no ser. A veces la redención requería la condenación, y la salvación solo podía comprarse con sangre. El cinturón, con la pistola alrededor de su cintura, le resultaba ahora cómodo, familiar como un viejo amigo o un viejo enemigo. Las habilidades de Thomas Vaughn seguían ahí, esperando bajo 15 años de estudio de la Biblia y soledad en las montañas, como lobos durmiendo en una cueva. Solo hacía falta una decisión consciente para despertarlas. Mirar a Sarah Hawthorne, atada y desafiante en la puerta de aquel edificio minero. Mirar a su hija, durmiendo plácidamente a su lado en la oscuridad. Caleb tomó esa decisión. Los lobos abrieron los ojos y comenzaron a cazar. La brújula de latón había pertenecido a Samuel, un regalo para el 7º cumpleaños del niño, grabada con las palabras «Encuentra el camino a casa», en la cuidadosa letra de Martha. Caleb la había llevado consigo en todos los trabajos con la banda de Broken Creek
girando su aguja cuando la duda se apoderaba de él, observando cómo apuntaba firmemente hacia el norte, sin importar lo lejos que se hubiera adentrado en la oscuridad moral. Ahora, agazapado en la sombra del complejo minero, con Meredith durmiendo a su lado, sacó la brújula del bolsillo de su chaleco y observó cómo su aguja se balanceaba hacia lo que siempre se había dicho a sí mismo que era el norte verdadero, pero que empezaba a sospechar que podría apuntar hacia algo completamente diferente. La aguja temblaba mientras la sostenía, captando la luz de la luna como un rayo de esperanza. Pero mientras observaba, estudiando los edificios de la mina a través de sus prismáticos, la brújula parecía atraer su atención no hacia el norte magnético, sino hacia la mujer que se mantenía desafiante en la puerta. Sarah Hawthorne, que había criado a una hija lo suficientemente sabia como para buscar ayuda en las montañas, lo suficientemente valiente como para confiar la vida de su madre a un extraño. Mientras Caleb ajustaba su posición para ver mejor, Sarah se volvió hacia las sombras donde él se escondía. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través de los 100 metros de terreno cubierto de nieve que los separaban, y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento que iba más allá de la vista, más allá de la explicación racional, incluso a través de los prismáticos, incluso a la luz incierta de la luna. Podía ver la familiar forma de su mandíbula, la forma en que mantenía la cabeza a pesar de estar atada y amenazada. Sarah Hawthorne tenía los ojos de su padre. La comprensión golpeó a Caleb como un golpe físico. Los recuerdos volvieron con la fuerza de una avalancha. Jeremiah Cross, el guardia del banco en Denver, de 23 años, recién casado, que trabajaba por las noches para ahorrar dinero para la casa que él y su joven esposa soñaban con comprar. El guardia que intentó detener el robo de las bandas de Broken Creek, que había desenfundado su pistola con manos temblorosas porque nunca había disparado a otro ser humano en su vida. Thomas Vaughn lo había matado de un solo disparo en el pecho, diciéndose a sí mismo que era necesario, que la muerte del chico era desafortunado en saber el nombre del guardia. Nunca se había preguntado por la vida que había truncado, ni la familia que había dejado atrás. Solo más tarde, años después, la conciencia culpable le había llevado a investigar a las víctimas de aquel último trabajo. Jeremiah Cross sobrevivió gracias a su esposa Elizabeth y su hija pequeña Sarah. La aguja de la brújula giraba frenéticamente en la palma de Caleb mientras comprendía todo el peso de la situación. Sarah Hawthorne no era solo una mujer inocente atrapada en la venganza de Marcus Devlin. Era la hija del hombre que Thomas Vaughn había matado durante su último robo. La hija que había crecido sin padre por culpa de sus balas, que había sido criada por una viuda que se había quedado sola para enfrentarse al mundo y que ahora estaba allí, cautiva de su antiguo socio, por algo que su padre muerto había hecho, sabido o visto. El círculo se cerraba con la terrible lógica de un nudo de verdugo. 20 años de consecuencias que finalmente volvían para cobrar su precio. A través de los prismáticos, Caleb pudo ver movimiento en el edificio principal. Se abrió una puerta, derramando luz amarilla sobre la nieve, y surgieron unas figuras, más que solo Deline y sus hombres. Un hombre alto con un abrigo oscuro entró en escena, con un porte aristocrático incluso en el duro entorno montañoso. Incluso desde esa distancia, incluso después de 20 años, Caleb reconoció el cabello plateado y la presencia imponente. El juez Ezra Whitmore, el juez territorial que había estado en el banco de Denver aquel día, que había presenciado el robo y había visto el rostro de Thomas Vaughn con suficiente claridad como para proporcionar la descripción que debería haberlo enviado a la horca. El juez, cuyo testimonio podría haber condenado a toda la banda, pero que misteriosamente había desarrollado una amnesia selectiva sobre los detalles del crimen. Durante 20 años, Caleb se había preguntado por qué el juez Whitmore lo había protegido con un olvido conveniente. Ahora, al ver al anciano colocar una mano paternal sobre el hombro de Sarah, la última pieza del rompecabezas encajó con una claridad repugnante. El juez Whitmore era el padre de Jeremiah Cross. La brújula de latón se detuvo en la mano de Caleb, con la aguja apuntando no hacia el norte magnético, sino hacia la terrible verdad que los había llevado a todos a ese momento. Whitmore no había protegido a Thomas Vaughn por misericordia. Lo había hecho para mantener con vida al asesino de su hijo el tiempo suficiente
para enfrentarlo a una justicia más personal. El juez había pasado 20 años buscando al hombre que destruyó a su familia, rastreándolo a través de registros y rumores, y la paciente aplicación de la autoridad legal. Pero había más. Otra figura salió del edificio, un hombre más joven con rasgos familiares, alguien cuyo rostro hizo que a Caleb se le cortara la respiración. El parecido con Jeremiah Cross era inconfundible, pero este hombre era mayor, rondaba los 30 años, tenía los mismos ojos amables, pero la mandíbula más dura. Samuel Cross, no, Samuel Hawthorne, que ahora había adoptado el apellido de su esposa cuando se casaron. El hermano menor de Jeremiah, el niño que tenía 12 años cuando murió su hermano mayor, que había crecido a la sombra de esa violenta pérdida, el niño que de alguna manera había encontrado y se había enamorado de la hija de su hermano muerto, creando un vínculo entre los supervivientes de la familia Cross, que el juez Whitmore había orquestado sin duda con cuidadosa precisión. Los certificados bancarios desaparecidos no habían sido el verdadero premio aquel día en Denver. El verdadero tesoro había sido la lista de nombres escondida en la caja fuerte personal del juez Whitmore. Los nombres de todos los miembros de la banda de Broken Creek, junto con información detallada sobre sus familias, sus historias, sus debilidades. Información que podía destruirlos a todos o que podía utilizarse para orquestar una venganza que llevaba 20 años gestándose. Sarah no estaba retenida por dinero o certificados. Era el cebo de una trampa que llevaba 20 años preparándose, diseñada para sacar a Thomas Vaughn de su escondite y ponerlo en manos del hombre cuya vida había destruido con una sola bala disparada en un momento de pánico y codicia. Pero incluso cuando esta revelación se posó sobre él como un peso de plomo, Caleb se dio cuenta de que había un giro más esperando, una pieza final del rompecabezas que completaría la elaborada venganza del juez Whitmore. Dirigió los prismáticos hacia Meredith, que dormía plácidamente a su lado en la nieve, y por primera vez desde que ella había tropezado en su claro. Estudió su rostro con la atención cuidadosa de un hombre que busca el parecido familiar. La luz de la luna caía sobre sus rasgos como una bendición, iluminando la delicada estructura ósea que había heredado de su madre, la obstinada mandíbula que hablaba de la determinación de la familia Cross. Pero había algo más allí, algo que hizo que las manos de Caleb temblaran mientras sostenía la brújula de latón. Meredith tenía los ojos de Thomas Vaughn. No eran los marrones de Sarah, ni los avellana de su abuelo Jeremiah, sino del mismo gris pálido que él, el mismo color inusual que le había devuelto la mirada desde los espejos durante 62 años. La brújula se le cayó de los dedos entumecidos cuando la comprensión se abalanzó sobre él como una avalancha. Meredith no era solo la hija de Sarah Hawthorne, era su nieta, la hija de la hija que nunca había sabido que existía, nacida de una mujer que se había casado con un miembro de la familia Cross, sin saber que se estaba uniendo al mismo linaje que su abuelo había destruido. El juez Whitmore lo había orquestado todo. El encuentro entre Samuel Cross y la misteriosa joven llamada Sarah, que había aparecido en el territorio de Colorado con unas credenciales impecables y un pasado trágico. El cortejo cuidadosamente organizado entre dos almas heridas que buscaban la curación en los brazos del otro. El matrimonio que había dado lugar a una niña que llevaba la sangre de Thomas Vaughn sin conocer su verdadero origen. Y ahora esa niña había llevado a su abuelo directamente a la trampa que le habían tendido. Su inocente confianza era el último hilo de una red de venganza tejida durante décadas. Sarah no era solo la hija de Jeremiah Cross, también era la hija de Thomas Vaughn, la bebé que había sobrevivido a la fiebre invernal, mientras que su madre, Martha, no lo había conseguido. La niña que él creía muerta junto con todas sus esperanzas de redención. La brújula de latón yacía en la nieve a su lado, con la aguja girando descontroladamente, como si también hubiera perdido todo sentido de la orientación. El norte ya no era un punto fijo en el horizonte, sino un concepto moral que cambiaba con cada nueva revelación. El hombre que había sido, el hombre en el que se había convertido, el hombre en el que aún podía convertirse. Todo ello sumido en el caos al darse cuenta de que su pasado no solo le había alcanzado, sino que había sido orquestado por fuerzas que nunca había sospechado. El juez Ezra Whitmore había jugado un juego que se prolongó durante décadas, moviendo piezas humanas por un tablero de su propio diseño. Había salvado a Sarah del orfanato de Denver,
La había criado como si fuera su propia hija, sin decirle nada sobre su verdadero origen. Había dispuesto que conociera y se enamorara de Samuel Cross, creando un vínculo que produciría el cebo perfecto para la captura de Thomas Van. Meredith murmuró en sueños, buscando su brazo con su manita. Y Caleb se dio cuenta de que algunos milagros venían envueltos en los mismos pecados que los habían creado. Esta niña extraordinaria, su nieta, su sangre, su única conexión con Martha y la familia que había perdido, era la prueba viviente de que el amor podía crecer incluso en las ruinas de las decisiones más terribles. La aguja de la brújula finalmente se detuvo, apuntando no hacia el norte magnético, sino hacia el complejo mental, donde 3 generaciones de una familia, unidas por el amor, la violencia y las crueles ironías del destino, esperaban el acto final del juez. El elaborado drama de Whitmore estaba a punto de desarrollarse. La flauta de madera había sido tallada en un trozo de fresno de montaña durante el largo invierno tras la muerte de Samuel, cuando el dolor había llevado a Caleb a crear algo bello a partir de los restos de sus sueños destrozados. La había tallado lentamente, metódicamente. Cada corte de su cuchillo era una plegaria por el sol que nunca vería crecer hasta la madurez. Cada nota que había aprendido a sacar de su hueco era un lamento por las canciones de cuna que nunca había cantado, los cuentos para dormir que nunca había contado. Ahora, con su nieta durmiendo a su lado y todo el peso de la venganza del juez Whitmore presionando como nubes de tormenta, Gayla sacó la flauta de su abrigo y tocó una melodía suave y temblorosa en la noche de la montaña. Las notas flotaban sobre la nieve como promesas susurradas. La canción de amor de un padre llevada por el viento a una hija a la que nunca había abrazado y a una nieta a la que solo ahora estaba aprendiendo a conocer. Meredith se movió con la suave música y abrió los ojos lentamente a la luz de la luna. Por un momento pareció confundida, desplazada entre los sueños y la vigilia, pero entonces su mirada encontró el rostro de él y sonrió. La primera expresión verdaderamente tranquila que él había visto en ella desde que había entrado a trompicones en su claro. «Es precioso», susurró. «¿Lo has hecho tú?» «Lo tallé para mi hijo», dijo Caleb, con la voz ronca por la emoción. Hace mucho tiempo, antes de irse a vivir con los ángeles, Meredith se incorporó y se envolvió con más fuerza en su abrigo. «Mamá dice que la música es como una oración, solo que más bonita. Dice que ayuda a los corazones tristes a recordar palabras casi lo quebró. Ahí estaba una niña que lo había perdido todo, que caminado descalza por la nieve y el peligro, y aún así hablaba de la esperanza como si fuera algo sólido y fiable, como la piedra de una montaña. Sarah Hawthorne la había criado bien, a pesar de haber crecido sin padre, a pesar del legado de violencia que había marcado el destino de su familia sin que ella lo supiera. «Meredith», dijo con cuidado, dejando a un lado la flauta, «tengo que contarte algo importante sobre quién soy realmente y por qué esos hombres malos se llevaron a tu mamá». Ella asintió solemnemente, con su joven rostro serio a la luz de la luna. «Sé que no es solo un hombre de las montañas, señor Caleb. Los hombres de las montañas no llevan armas como la suya ni saben moverse tan silenciosamente como usted. Y no tienen esa mirada en los ojos cuando planean hacer daño a personas que merecen ser castigadas». La perspicacia de su observación lo dejó sin palabras por un momento. ¿Cuánto había visto esta niña en su corta vida para reconocer los signos de violencia en el porte de un hombre? ¿Cuánto le había enseñado ya el mundo sobre la diferencia entre protectores y depredadores? «Yo solía ser un hombre muy malo», comenzó, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado con el que antes elegía sus objetivos. «Hice cosas que hicieron daño a la gente, tomé cosas que no me pertenecían, y uno de los hombres a los que hice daño…» Se le quebró la voz. «Uno de los hombres a los que maté fue tu abuelo, el padre de tu madre». Observó su rostro en busca de conmoción, de miedo, de la inevitable reacción de rechazo que debería producirse cuando una niña descubre que su protector es también el destructor de su familia. Pero Meredith se limitó a estudiarlo con esos 2 viejos ojos que procesaban la información con la cuidadosa atención de alguien que había aprendido que el mundo era complicado y que el bien y el mal a menudo se disfrazaban el uno del otro. ¿Por eso los hombres malos se llevaron a mamar? ¿Por lo que tú hiciste? En parte. Pero es más complicado que eso. Sacó la brújula de latón,
cuya aguja apuntaba ahora firmemente hacia el complejo minero. El juez que les está ayudando. Lleva 20 años planeando esto. Él hizo que tus padres se conocieran, hizo que se enamoraran y se casaran. Quería crear algo que me sacara de mi escondite cuando llegara el momento adecuado. ¿Quieres decir que hizo que mamá y papá se enamoraran a propósito? La voz de Meredith transmitía una nota de indignación que habría resultado divertida en otras circunstancias. Eso no es justo. Se supone que el amor es real, no algo que los adultos planean como una reunión de negocios. No, no es justo en absoluto. Caleb sintió la verdad de ello como un peso físico. Pero a veces las cosas injustas conducen a cosas hermosas de todos modos. El amor de tus padres era real, aunque las circunstancias que los unieron no lo fueran, y ese amor real te creó a ti, lo que significa que algo bueno salió de todas las malas decisiones que tomé. Meredith se quedó callada durante un largo momento, trazando dibujos en la nieve con sus pequeños dedos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. ¿Eres mi abuelo? La pregunta resonó en el montañero como el eco de un disparo. Caleb miró a esa niña extraordinaria, su nieta, su sangre, su única conexión restante con la familia que había perdido por sus propias decisiones, y sintió que algo se rompía en su pecho, que había estado congelado durante 20 años. Sí, respondió simplemente, creo que lo soy. Ella se quedó callada un momento más. Luego gateó por la nieve para sentarse a su lado, con su pequeño cuerpo cálido junto al suyo. Siempre me pregunté cómo sería tener un abuelo. Mamá dijo que el suyo murió antes de que yo naciera, y el papá de papá vivía demasiado lejos para visitarlo. ¿Qué te hubiera gustado que tuviera tu abuelo? Le preguntó, rodeándole los hombros con un brazo con una ternura que le resultaba extraña y familiar a la vez. Alguien que me contara historias de cuando era joven. Alguien que me enseñara cosas como tallar madera y leer las huellas de los animales. Alguien que me mantuviera a salvo cuando el mundo se volviera aterrador. Ella lo miró. Alguien como tú, supongo. La sencilla aceptación en su voz casi lo derrumbó. Después de 20 años creyéndose irremediablemente perdido, ahí estaba la inocencia encarnada, ofreciéndole un perdón que nunca se había atrevido a esperar. No la absolución por sus crímenes. Esos nunca podrían deshacerse, sino la posibilidad de que el amor pudiera crecer entre las ruinas de lo que él había destruido. Meredith dijo, con la voz cargada de emoción, necesito que entiendas algo. Lo que estoy a punto de hacer allí abajo, en la mina, puede significar que no vaya a volver. El hombre que solía ser, Thomas Vaughn, era muy bueno en la violencia, pero la violencia tiene una forma de consumir a las personas que la utilizan, incluso cuando lo hacen por buenas razones. ¿Quieres decir que podrías morir intentando salvar a mamá? Es posible. Ella consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor que su edad, pero si no lo intentas, ella morirá definitivamente. Y probablemente otras personas también, porque esos hombres malos no parecen del tipo que dejan de ser malos una vez que consiguen lo que quieren. La verdad era innegable. Hombres como Marcus Devlin y el juez Whitmore no se retiraban simplemente de la venganza una vez que probaban la sangre. Matarían a Sarah y probablemente también a Samuel, y luego desaparecerían de nuevo en las sombras que los habían ocultado durante 20 años, dejando atrás solo los restos de vidas destruidas. Si me pasa algo, dijo Caleb, quiero que cojas mi caballo y vuelvas a la montaña. Sigue el arroyo hasta llegar al sendero principal. Luego dirígete al este hasta encontrar ayuda. Hay gente buena en estas montañas, como decía tu madre. Encuéntralos y cuéntales lo que ha pasado aquí. No te dejaré, dijo Meredith con la obstinada certeza de la infancia. La familia no abandona a la familia, incluso cuando las cosas se ponen peligrosas. Mamá me enseñó eso, abuelo Caleb. El nombre sonaba extraño en sus labios, pero también adecuado de alguna manera, como una llave que encuentra su cerradura. He estado sola y asustada durante 3 días, pensando que había perdido a todos mis seres queridos. Ahora descubro que tengo un abuelo lo suficientemente valiente como para luchar contra los hombres malos. ¿Y crees que voy a huir y perderte también a ti? Así no es como funcionan las cosas. El acero en su voz le recordó poderosamente a Martha, a la forma en que su esposa se había mantenido firme cuando creía en algo, sin importar las consecuencias. Pero también le recordó a sí mismo, a la terquedad que lo había llevado a la vida fuera de la ley y que aún podría llevarlos a ambos a la destrucción. No vas a bajar ahí conmigo, dijo con firmeza. No quiero tener tu sangre en mis manos
junto con la de todos los demás. Entonces más te vale asegurarte de volver, respondió ella con la lógica de una niña de 8 años. Porque si no lo haces, tendré que bajar yo misma a salvar a mamá, y no creo que eso fuera muy bueno para nadie. Se dio cuenta de que la amenaza era real. Esa niña extraordinaria intentaría sin duda rescatarla por su cuenta si él fracasaba. Se lanzaría directamente a las armas de Marcus Devlin con nada más que un amor feroz y una determinación obstinada. La idea le heló la sangre. Sacó la flauta de madera y tocó otra suave melodía. Era la nana que Martha solía cantarle a Samuel cuando las pesadillas lo despertaban por la noche. Las notas parecían llevarse el viento hacia el complejo minero, hacia la hija y la nieta que nunca había sabido que tenía, hacia el juicio final que determinaría si el legado de Thomas Vaughn sería de destrucción o de redención. Cuando baje allí, dijo finalmente, necesito que me prometas algo. Si empiezan los disparos, si las cosas se ponen feas, te escondes y permaneces escondida hasta que todo haya terminado. Ganes o pierdas, no te dejes ver. Hasta que estés segura de que es seguro. Lo prometo, dijo Meredith solemnemente. Pero tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué es? Prométeme que recordarás que ya no eres solo Thomas Vaughn, el hombre malo. También eres Caleb, el que me salvó de la nieve, y el abuelo, el que toca música preciosa con una flauta que hizo para su hijo. Prométeme que intentarás volver como él, no como el hombre que solía ser. La petición le tocó directamente en lo más profundo de su miedo a que aceptar las habilidades de Thomas Vaughn significara perder el alma de Caleb. Que salvar a su familia le costaría precisamente aquello que le hacía merecer ser salvado. Pero al mirar el rostro confiado de Meredith, al escuchar el amor en su voz cuando le llamaba abuelo, se dio cuenta de que la redención no era algo que se ganara en soledad. Era algo que se vivía momento a momento, elección a elección, incluso cuando esas elecciones te llevaban a la oscuridad. Lo prometo, dijo, y lo dijo con cada fibra de su ser. La flauta de madera le resultaba cálida en las manos, mientras tocaba una última canción en la noche de montaña. Esta vez no era un lamento, sino una plegaria por la fuerza necesaria para cumplir las promesas hechas a sus nietas y por la sabiduría para distinguir entre la violencia necesaria y la que consumía las almas. Abajo en el valle, el complejo minero esperaba como una tumba abierta. Pero aquí, en la nieve, un abuelo y su nieta se sentaban juntos en la oscuridad, encontrando familia en las ruinas de la tragedia y esperanza, a la sombra de la tormenta que se avecinaba. La herradura de hierro de la pata delantera izquierda de Patenses yacía cálida en la palma de Caleb, mientras se agachaba detrás del carro abandonado a 50 metros del complejo minero. La había soltado durante el descenso, ya que el viejo alcalde apoyaba ligeramente un talismán, un recuerdo del fiel compañero que lo había llevado a través de 15 años de soledad en la montaña y que ahora esperaba en las sombras, listo para llevarlos a todos a la seguridad de la fortuna sonreída. La herradura estaba picada por el paso del tiempo y desgastada por innumerables kilómetros de senderos de montaña, pero era hierro sólido forjado por manos honestas para un trabajo honesto. A diferencia de las armas que llevaba en el cinturón, no tenía el peso de la violencia, ni el recuerdo de sangre derramada por ira o codicia. Era simplemente una herramienta que había cumplido fielmente su propósito, protegiendo lo que debía proteger. Y ahora podría servir para un último propósito como arma improvisada si su cuidadosa planificación fallaba. El complejo minero se extendía ante él en la oscuridad previa al amanecer, con la luz de las lámparas parpadeando en 2 ventanas del edificio principal, mientras las sombras se movían detrás del cristal como espíritus inquietos. 3 hombres según su recuento: Marcus Devlin, el hombre con cicatrices que Meredith había descrito, y el alto al que ella había llamado el espantapájaros. El juez Whitmore y Samuel también estarían allí, pero no eran luchadores, solo los organizadores de esta elaborada venganza que había tardado 20 años en gestarse. Caleb había rodeado el complejo 2 veces en la oscuridad, leyendo el terreno como un libro escrito con huellas y nieve removida. Devlin había colocado bien a sus hombres, pero no a la perfección, lo suficientemente bien como para manejar amenazas ocasionales, pero no lo suficientemente bien para alguien que una vez había planeado operaciones similares desde el otro lado. La parte trasera del edificio daba al pozo de la mina y solo había un guardia vigilando la entrada. La parte delantera tenía mejor cobertura,
pero también más vías de escape. Si las cosas se torcían rápidamente, la mente táctica de Thomas Vaughan catalogaba los detalles con precisión mecánica. La dirección del viento favorecía una aproximación desde el norte. La nieve era lo suficientemente profunda como para amortiguar los pasos, pero no tanto como para ralentizar el movimiento. La posición de la luna proporcionaba la luz adecuada para disparar, pero también suficientes sombras para ocultarse. El tipo de variables que había calculado antes de atracar un furgón de la caja de pagas o un banco de un pequeño pueblo. Pero esto no tenía que ver con el dinero o el territorio, ni con el retorcido orgullo que había impulsado sus años como forajido. Se trataba de la familia, de una hija que nunca había conocido y de una nieta que lo llamaba abuelo, con la fácil aceptación de la infancia, que le había prometido recordar que él era más que la violencia que había cometido en el pasado. La herradura reflejaba la luz de la luna mientras cambiaba de posición. Su superficie curva de hierro reflejaba las estrellas como un fragmento del cielo nocturno, convertido en sólido. Patience lo había acompañado fielmente durante 15 años, sin cuestionar nunca a dónde iban ni por qué, contenta con seguirlo por los puertos de montaña y a través de arroyos helados. Ahora le pedía que esperara en la oscuridad, mientras él se adentraba en una situación que podría dejarla sin jinete, confiando en que, si ocurría lo peor, Meredith tendría el sentido común de ir en busca de ayuda. Un movimiento en la ventana delantera le llamó la atención. Una figura pasaba cerca del cristal, haciendo gestos a alguien que se encontraba más adentro de la habitación. Marcus Devlin, con el mismo perfil de hacía 20 años, salvo por las canas que ahora salpicaban su cabello negro. Se movía con la misma confianza depredadora que lo había convertido en el lugarteniente de mayor confianza de Thomas Vaughan, con la misma certeza despreocupada de que la violencia podía resolver cualquier problema si se aplicaba con suficiente creatividad. Detrás de Devlin, parcialmente visible a la luz de la lámpara, Sarah Hawthorne estaba sentada atada a una silla de madera. Incluso desde esa distancia, incluso con la luz incierta, Caleb podía ver el parecido con su padre, Jeremiah Cross, el joven guardia del banco que había desenfundado su pistola con manos temblorosas, porque creía que valía la pena morir por proteger el dinero de otras personas. Sarah había heredado ese mismo coraje obstinado, esa misma negativa a inclinar la cabeza, incluso cuando se enfrentaba a hombres que medían su valor en el miedo de otras personas. No se le escapaba la ironía de que estuviera a punto de arriesgar su vida para salvar a la hija de un hombre que había matado. Esa redención podría llegar protegiendo precisamente el linaje que había dañado con sus balas. Pero la ironía era un lujo para filósofos y poetas, no para abuelos que se preparaban para enfrentarse a su pasado en un ajuste de cuentas final de sangre y consecuencias. Revisó sus armas por última vez. La Colt 45 le resultaba familiar en su funda. La Winchester estaba cargada y lista. El cuchillo con mango de hueso que había llevado su padre descansaba ahora contra sus costillas como una plegaria por fuerza. 20 años de paz en las montañas habían suavizado sus manos, pero no su memoria, y las habilidades de Thomas Vaughan esperaban bajo la superficie de Caleb como lobos durmiendo en cuevas profundas, listos para despertar al primer sonido de un disparo. La herradura se sentía más pesada mientras se preparaba para moverse. Su peso de hierro era un recordatorio de que algunas cosas perduran no porque sean hermosas o nobles, sino porque cumplen fielmente su propósito día tras día sin quejarse ni recibir reconocimiento. La paciencia le había dado este sencillo regalo, no por vanidad o cálculo, sino porque ella ya no lo necesitaba, porque su fiel servicio lo había desgastado hasta su propósito esencial. Ahora era su turno de servir fielmente, de proteger lo que necesitaba protección, sin importar el coste para él. La herradura se deslizó en el bolsillo de su abrigo cuando se levantó de su refugio. Su peso se equilibró contra su corazón cuando comenzó el acercamiento final al edificio donde su familia esperaba la salvación o la destrucción a manos del hombre que él solía ser. La viga en llamas de la cabaña se derrumbó entre Caleb y Marcus Devlin, lanzando chispas que llovían por el suelo como estrellas fugaces, mientras la madera seca del viejo edificio ardía con entusiasmo voraz. La distracción improvisada había funcionado mejor de lo que Caleb había esperado. El queroseno de las lámparas de los mineros
propagó las llamas por la estructura más rápido de lo que los hombres de Devlin pudieron contenerlas, lo que obligó a todos a salir al aire libre, donde la habilidad de Thomas Vaughn con el rifle podía equilibrar las posibilidades. Caleb rodó detrás de una mesa volcada mientras la secta de Devlin ladraba 2 veces. Las balas astillaron la madera a pocos centímetros de su cabeza. El hombre con cicatrices, Pete Briggs, según le recordaba la memoria, otro rostro de los viejos tiempos, yacía inmóvil cerca de la puerta donde el primer disparo de Caleb lo había derribado. El alto había huido hacia el pozo de la mina cuando comenzó el tiroteo, más interesado en sobrevivir que en la lealtad. Pero Devlin se quedó, con sus ojos negros reflejando la luz del fuego, mientras buscaba refugio detrás de una estufa de hierro fundido. «Llevo 20 años buscándote. Thomas», llamó Devlin por encima de las crepitantes llamas. 20 años preguntándome qué le había pasado al gran Thomas Vaughn, el hombre que se suponía que nos llevaría al mayor golpe de nuestras carreras. Sarah Hawthorne se agachó contra la pared del fondo, donde Samuel le había cortado las ataduras. Ambos se mantuvieron agachados para evitar el humo que llenaba rápidamente la habitación en llamas. Sus ojos encontraron los de Caleb en medio del caos, y en ellos no vio el odio que esperaba, sino algo que parecía casi comprensión, como si ella hubiera reconocido en su rostro curtido el mismo amor desesperado que la había llevado a sacrificarlo todo por ella. «La seguridad de tu hija. Siempre fuiste demasiado sentimental, Thomas», continuó Devlin, rodeando la posición de Caleb con la paciencia de un cazador que finalmente ha acorralado a una presa peligrosa. «Eso es lo que el juez Whitmore descubrió sobre ti. Por eso su plan funcionó tan bien». A través del humo, Caleb pudo ver al juez Whitmore cerca de la puerta trasera, con su cabello plateado revuelto por el pánico, mientras las llamas lamían las paredes a su alrededor. El anciano agarraba con fuerza una cartera de cuero, que probablemente contenía las pruebas de su conspiración de 20 años, y su rostro mostraba las primeras grietas en la autoridad serena que había lucido como una armadura durante toda su campaña de venganza. «¿Dónde está, Thomas?» La voz de Devlin transmitía una curiosidad genuina bajo su tono amenazante. «¿Dónde está la niña que te sacó de tu escondite en la montaña? No me gustaría que se quemara aquí antes de tener la oportunidad de conocer a la nieta de mi antiguo compañero». La palabra golpeó a Caleb como un golpe físico. Devlin lo sabía de alguna manera, a pesar de la cuidadosa planificación del juez Whitmore, a pesar del elaborado engaño que había orquestado el matrimonio de Sarah y Samuel. Devlin había descubierto la verdadera relación entre Thomas Vaughn y la niña que había entrado a trompicones en su claro 3 días antes. Caleb se levantó de detrás de la mesa, apuntó con la Winchester al pecho de Devlin. «Está a salvo», dijo, con la voz cargada de la fría autoridad que en otro tiempo había comandado a 8 hombres desesperados a través de una docena de trabajos imposibles. «Más a salvo de lo que estarás tú si no te marchas ahora mismo». Devlin se rió, un sonido como el de cristales rompiéndose en una habitación en llamas. «Marchaos, de la única familia que le queda aquí, incluso los asesinos pueden dejar algo hermoso tras de sí». Sacudió la cabeza. «No lo creo, viejo amigo». La viga en llamas que los separaba crujió y se movió, con la madera carbonizada brillando como la espina dorsal del mismísimo diablo. El humo se filtraba por los huecos del techo, donde el fuego ya había devorado las vigas, y el calor se estaba volviendo insoportable, incluso para hombres acostumbrados a las duras realidades de los inviernos en las montañas. ¿Quieres saber cuál es la verdadera broma, Thomas? La secta de Devlin siguió a Sarah y Samuel, que estaban ayudando al juez Whitmore a llegar a la puerta. El viejo juez se creía muy listo, organizando todas esas coincidencias, moviendo todos esos hilos, pero nunca se dio cuenta de que yo llevaba 10 años observándole mientras él te observaba a ti. Cada movimiento que hacía, cada plan que tramaba, yo iba 3 pasos por delante. Caleb lo comprendió con una claridad repugnante. Marcus Devlin no había sido el compañero de Whitmore en su venganza. Había estado utilizando la obsesión del juez por encontrar a Thomas Vaughn para sus propios fines. Los certificados del trabajo de Denver nunca habían sido el verdadero premio. El verdadero tesoro era algo que valía mucho más que 60,000 en papel negociable. «La mina», dijo Caleb, encajando las piezas con una lógica terrible. «Has estado utilizando la mina Grayson para algo más que un escondite.
La sonrisa de Devlin era afilada como un cuchillo para desollar. 3 años de trabajo, Thomas. 3 años transportando mineral de plata por estos túneles, utilizando las conexiones legales del juez Whitmore para que todo pareciera legítimo. La mayor operación de contrabando en el territorio de Colorado, y todo va a arder esta noche, a menos que me des lo que realmente quiero, que es tu firma en los documentos de sociedad que redacté hace 20 años, los que te hacen legalmente responsable de todos los delitos que ha cometido la banda de Broken Creek. El arma de Devlin nunca dejó de apuntar a Sarah y Samuel. Fírmalos, y tu familia saldrá viva de aquí. Si te niegas, arderemos todos juntos como en una gran reunión feliz. La viga en llamas crujía siniestramente, lista para caer y sellar su destino entre el fuego y el humo. En medio del caos, Caleb oyó algo que le hizo detenerse el corazón. La voz de Meredith, llamándolo desde algún lugar fuera del edificio en llamas. Su nieta no se había quedado escondida después de todo. La nueva cruz de madera era lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de la mano de Caleb. Estaba tallada en pino de montaña con la cuidadosa atención de unas manos jóvenes, que aún estaban aprendiendo la paciencia necesaria para ese trabajo. Meredith se la había regalado 3 semanas después del incendio de la mina Grayson. Sus pequeños dedos trazaban las sencillas líneas que había cortado con su propio cuchillo. Su rostro resplandecía con el orgullo de una niña que había hecho algo hermoso para alguien a quien quería. No es tan bonita como la que tienes en tu cabaña, había dicho. Su voz transmitía la timidez que acompaña al hecho de ofrecer regalos hechos a mano a los adultos. Pero mamá me ayudó a lijarlo y tallé tus iniciales en la parte de atrás. CV por Caleb Vaughan, porque ese es quien has elegido ser ahora, sentado en el porche de la casa de Sarah Hawthorne en Millfield, mientras el otoño pintaba las montañas de tonos dorados y carmesí. Caleb dio la vuelta a la pequeña cruz entre sus manos curtidas y volvió a leer esas iniciales. Se ve, no te ve por el forajido que había sido, sino por el hombre que su nieta había decidido que merecía ser. La elección le pesaba más que cualquier arma que hubiera empuñado jamás. Era más preciosa que cualquier tesoro que hubiera robado. La casa misma llevaba las cicatrices de un trauma reciente. Tablas nuevas reemplazaban a las dañadas cuando los hombres de Marcus Devlin habían venido por primera vez. Pintura fresca cubría las manchas de sangre donde la violencia había intentado echar raíces en un lugar construido para el amor y la bondad. Pero las reparaciones aguantaban bien. En el jardín que Sarah cuidaba con tanto esmero, ya comenzaba a recuperar los espacios donde las botas y las balas habían perturbado la paz. Sarah salió de la cocina con una bandeja con café y la tarta de manzana que se había convertido en una tradición semanal desde que Caleb empezara a visitarla todos los domingos después de la misa. Se movía con la tranquila elegancia de una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido seguir viviendo de todos modos, que había aprendido que algunos regalos vienen envueltos en las mismas tragedias que parecen diseñadas para destruirnos. Está durmiendo plácidamente, dijo Sarah, acomodándose en la silla junto a él. Es la primera noche completa de descanso que tiene desde el incendio. Las pesadillas por fin están empezando a desvanecerse. Caleb asintió, entendiendo más sobre las pesadillas de lo que quería admitir. Su propio sueño había sido turbulento desde aquella noche en la mina. No le atormentaban los hombres a los que había matado, Devlin y su compañero marcado por las cicatrices, que habían tomado sus decisiones y afrontado las consecuencias, sino el momento en que oyó la voz de Meredith llamándole entre el humo y las llamas, el momento en que se dio cuenta de que el amor podía hacer que incluso las promesas más cuidadosas perdieran su sentido. Cuando alguien a quien quería estaba en peligro, ella desobedeció sus instrucciones y se acercó sigilosamente al edificio en llamas porque había oído disparos y no podía soportar la idea de perder al abuelo que acababa de encontrar. Probablemente, un pequeño acto de rebeldía les había salvado la vida a todos, al distraer la atención y permitir que Caleb pusiera fin al enfrentamiento con Devlin, pero también le había enseñado algo sobre la naturaleza de la familia para lo que 15 años de soledad nunca le habían preparado. El juez Whitmore preguntó, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Murió mientras dormía la semana pasada, respondió Sarah en voz baja. El médico dijo que le falló el corazón. Samuel cree que fue la culpa la que finalmente lo alcanzó después de 20 años de cargar con ella solo. Caleb no estaba seguro de creer en la redención en el lecho de muerte para hombres que habían orquestado décadas de elaborada venganza,
pero descubrió que ya no tenía energía para el odio. Edra Whitmore había perdido a su hijo por la bala de Thomas Van y había pasado 20 años tratando de equilibrar la balanza mediante la manipulación y la conspiración. Ahora se había ido, llevándose consigo sus secretos y su dolor, dejando atrás solo a la familia que había creado inadvertidamente a través de sus intrigas. A Samuel le va bien con la tienda, continuó Sarah, removiendo la miel en su café con el ritmo doméstico que se había vuelto tan preciado para Caleb durante las últimas semanas. Dice que quiere expandir el negocio, tal vez contratar a alguien ahora que las cosas se han calmado. Te preguntó si te interesaría bajar de la montaña de forma permanente. La oferta flotaba en el aire otoñal como una promesa y un desafío a la vez. La cabaña de Caleb aún esperaba en las montañas, su santuario de 15 años, encaramado en su saliente rocoso, con su cruz de madera, vigilando sus intentos de soledad y redención. Pero la soledad había comenzado a parecer menos un santuario y más como un exilio autoimpuesto, especialmente cuando lo comparaba con las cenas de los domingos, con su nueva familia y el sonido de la risa de Meredith resonando en habitaciones que habían estado demasiado silenciosas durante demasiado tiempo. ¿Qué crees que debería hacer?, preguntó, genuinamente curioso por conocer su opinión. Sarah sonrió, y la expresión transformó su rostro de una manera que le recordó poderosamente la gentil sabiduría de Martha. Creo que deberías hacer lo que te haga sentir más como el hombre que esa niña cree que eres. Ella ve a un abuelo que toca música hermosa y cuenta historias de cuando las montañas eran jóvenes. Ve a alguien que cumplió sus promesas, incluso cuando eso significaba caminar hacia el fuego. A través de la ventana, Caleb podía ver a Meredith moviéndose en su cama, con sus manitas agarrando la muñeca de trapo, que de alguna manera había sobrevivido a su viaje a través de la nieve, la violencia y las llamas. En su rostro dormido, podía ver ecos de la dulzura de Martha, rastros de su propia determinación obstinada y algo completamente nuevo. Una especie de esperanza que nunca había existido antes del día en que una niña descalza se topó con él en el claro y le preguntó si podía ayudarla. La cruz de madera se sentía cálida en su palma mientras tomaba su decisión. Algunos santuarios estaban destinados a ser lugares temporales donde los hombres destrozados pudieran curarse lo suficiente como para reincorporarse al mundo que los había herido. Y a veces el mayor acto de fe no era subir más alto a las montañas para buscar a Dios, sino bajar al valle para servir a las personas que más te necesitaban. Mañana hablaré con Samuel, dijo, guardando la cruz en el bolsillo con el cuidado que merecen las cosas sagradas, sobre la tienda y sobre quedarse. La sonrisa de Sarah fue respuesta suficiente, brillante como el amanecer en la montaña y doblemente llena de promesas. En algún lugar de la casa, Meredith se reía en sueños, soñando con sus abuelos y con la música, y con el tipo de amor que podía sobrevivir incluso a las peores cosas que las personas se hacen unas a otras. Afuera, la primera nevada del invierno comenzaba a caer, suave como el perdón.